Bueno, ya arrancaron formalmente las campañas presidenciales, iniciaron en el primer minuto del Viernes Santo, del viernes pasado, el verdadero viacrucis. La verdad es que hemos estado sometidos a mensajes políticos, a debates, a discusiones desde hace ya bastante tiempo, pero formalmente, en la ley, las campañas han iniciado el día 30. Hoy en el estudio de Despierta, la primera mesa ya en temporada de campaña, y les agradezco muchísimo que nos acompañen Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar aquí. Juan Ignacio Zavala, que viene del lado de la campaña de Margarita Zavala, su hermana también, de quien es colaborador. Está también con nosotros Aurelio Nuño, quien es coordinador de la campaña de José Antonio Meade, y Jorge Castañeda, que se estrena también en la mesa de Despierta, quien viene del lado de Ricardo Anaya, después de haber sido nombrado uno de los coordinadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. Jorge Castañeda, ¿qué está en juego? Venga, está en juego el cambio en México. 80% de la población, Carlos, repudia al PRI, repudia al gobierno de Peña Nieto, repudia la corrupción de este sexenio. 80%. No hay una sola encuesta donde haya desacuerdo. Entonces, lo que está en juego es cómo se reparte ese 80%. ¿Qué cambio quiere ese 80%? ¿Quiere el cambio hacia atrás de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiere el cambio hacia el pasado? ¿Quiere el cambio hacia ideas estatistas, autoritarias, de obsesión por el poder del pasado? Con un referente mexicano, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel. Él no necesita referentes venezolanos o cubanos, su referente mexicano es Luis Echeverría, y hablaremos de eso en estos... O sea, López Obrador es como Luis Echeverría. Exactamente, pero, o sea, como dos gotas de agua. O el cambio hacia adelante, el cambio hacia el futuro, hacia la modernidad, hacia la juventud, con ideas de apertura, de ilustración, de formación, que son las ideas del Frente y de Ricardo Anaya. Aurelio Nuño, ¿80% de la gente repudia al PRI? Mira, yo creo que no. Yo creo que en ese aspecto Jorge está equivocado, y yo creo que lo que está en juego es cuál va a ser el futuro del país. Hoy lo que está en juego son dos visiones y dos proyectos de país. La que tiene José Antonio Meade y la que tiene Andrés Manuel López Obrador. Una visión de ir hacia adelante, una visión de un liderazgo que lo que busca es unir al país, particularmente en un momento tan complejo como el que estamos viviendo por la situación en Estados Unidos y la inestabilidad en el mundo, y que busque unir sin rencor, frente a un modelo que lo que busca es dividir al país, que quiere ir hacia atrás, que tiene políticas no solamente del pasado, sino que son muy malas y que son ocurrencias. En términos de proyecto de país, ¿Meade y Anaya plantean lo mismo? No, por supuesto que no. Mira, yo creo que el problema... Tanta corrupción no la podemos compartir entre todos, no alcanza para uno. Mira, el problema del Frente y de Ricardo Anaya es que no llegan ni a proyecto de país. Son una colección de contradicciones. Es imposible siquiera que puedan tener un planteamiento en temas básicos para nuestro país. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la reforma energética? Depende a quién le preguntes. Una cosa te dirán los del PRD y otra cosa te dirán los del PAN. ¿Qué opinan de la reforma educativa? Imposible saberlo. Cuando tú no puedes tener ni siquiera un planteamiento básico como proyecto político, pues te quedas francamente en ligas menores. Aquí lo que realmente está en juego, los dos proyectos que plantean dos tipos de país, son el de José Antonio Meade y el de López Obrador. Margarita Zavala está en este momento en la boleta electoral. Puede todavía suceder que se integre a lo mejor el Bronco, a lo mejor Ríos Peter, eso dependerá del Tribunal Electoral, pero en este momento quien tiene del lado de los independientes un pie en la boleta es Margarita Zavala. De hecho, los dos pies en la boleta. Margarita Zavala, ¿a qué le apuestan? ¿A qué le tiran? Bueno, lo primero es hacer una campaña diferenciada de las tres, digamos, grandes campañas de los grandes frentes, coaliciones, partidos, como les quieran ustedes decir, y hacer una campaña digna, una manera de hacer política de manera digna, decorosa, distinta, austera. Yo te pongo un ejemplo. Para que el público pueda ver un spot de Margarita Zavala, tendrá que ver primero 124 de Pepe Meade, 119 de Ricardo Anaya y 63 de Andrés Manuel López Obrador. Así están las reglas, así va a jugar ella. Pero yo creo que es momento de que México tenga como ejemplo, qué mejor que una mujer, alguien que quiere hacer una política distinta, quiere hacer una política diferente, va a hacer una campaña no cargada de dinero, no cargada de spots, sino cargada de un liderazgo honesto, que sí es lo que necesita el país hacia adelante. Yo creo que sí hay un futuro, el que vayan a elegir los mexicanos ahora en las elecciones, hay un futuro evidentemente en blanco y negro,
que es el de Andrés Manuel López Obrador, que nos quiere regresar a toda esa época sin color, ¿no? Y hay otra serie de propuestas de un futuro bastante distinto, uno como el del PRI, que pues no hay, ¿para qué lo describimos si el 85% de la gente quiere un cambio? Y hay un anti-PRI como nunca. Y el caso del Frente, que yo coincido con Aurelio, es una amalgama de buenas intenciones y de muchas ambiciones, que por lo tanto no tiene mucho que ofrecer. ¿Está Margarita Zavala para quitarle votos a Ricardo Anaya por Bueno, su de pasado entrada panista? su primer objetivo es el voto panista, por supuesto. Ella formó parte del PAN por 30 años, ella hizo un liderazgo, digamos, en ese mercado electoral, así que lo lógico es pasar por ese lado. ¿Y esto no terminará apoyando a Mid? No, yo creo que Mid, pues con que sostenga los suyos, Aurelio y compañía, pues llegará lejos, ¿no? Pero no va a ser, no creo que vaya a darse en esta elección ningún traspase de votos. Aparte eso no existe, no hay manera de hacerlo. Tatiana Cloutier, hay una coincidencia Bueno, por yo parte creo de que- los tres que dicen, para atrás es López Obrador, para adelante somos nosotros. Yo digo que aquí hay una cuestión muy clara. Para atrás son los tres. Los tres ya gobernaron en los últimos 3 sexenios, los tres han sido al final de cuentas un binomio de forma directa o indirecta y han mostrado una incapacidad y han mostrado al final del día una economía que nos tiene estancados como país, una economía que no nos ha llevado a mejorar en la forma individual como quisiera la mayoría de la población. Y me llama la atención muchísimo al final del día cuando hablan unos del 80-85% anti-PRI y al final de cuentas yo llamaría anti-PRIAN. Y yo creo que es muy evidente esta parte y los tres representan, los tres ya estuvieron en gobiernos que no han dado resultados y yo creo que es muy claro que lo que están simplemente queriendo decir ahora es como dividirse los paquetes y ese 80% que dicen que está anti-PRI, anti-PRIAN, le digo yo, es al final del día lo que nosotros estaremos cosechando en términos de una propuesta que tiene una economía totalmente distinta y nada que ver con el pasado. El pasado lo representan los tres y ya lo mostraron muy claramente en los gobiernos. ¿Hay un anti-López Obrador también ahí, robusto? Evidentemente hay un anti-López Obrador, evidentemente no podemos negar, muy creado a partir de cuando Felipe gobernó y que se creó toda una estrategia que al final del día han salido los propios publicistas a decir que es una estrategia pagada, que es mentira. El propio Germán Martínez ha salido a la televisión a decir que estos salieron de oficinas, el propio publicista salió a decir lo mismo y creo que es evidente que estos tres señores ya gobernaron, ya mostraron la incapacidad que tuvieron para hacerlo y bueno, yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo es totalmente distinto. El pasado son los tres. Decía Jorge Castañeda, son 2 gotas de agua, López Obrador y Echeverría. Me parece lo más ridículo que he oído en mi vida, creo que es absurdo el planteamiento y parte de lo que tendríamos que estarnos cuestionando aquí, otra vez repito yo, ¿quién es el pasado? Jorge estuvo con el propio Vicente Fox, en donde hubo muchos desaciertos, jamás lo oí quejarse al respecto, ya no digamos aquí el propio PRI y bueno, pues ¿qué le di? No, tú, claro que trabajaste en el gobierno de Fox, trabajaste en algunos otros gobiernos, pero al final del día los tres representan los 3 sexenios que no le han dado a la sociedad los resultados que hemos estado esperando. Carlos, el tema aquí es la sustancia. López Obrador es el estatismo, lo dice Gerardo Esquivel, su economista, muy brillante por cierto, en un artículo en revista Reforma esta semana. Sí somos estatistas. El nacionalismo ultranza, lo dice, sí somos. La tendencia constante al autoritarismo, lo hemos visto con los medios, la actitud de López Obrador con los medios. Lo vimos el otro día en Milenio, esa declaración increíble, que él es como Madero, como Cárdenas y como Juárez, juntos los tres. No, mira, mucha gente no se acuerda de Luis Echeverría, pero véanlo bien. Es una persona, sobre todo en el 50 aniversario del 68, que es este año, hay que verlo bien. Los jóvenes a veces no se acuerdan, pero sus papás sí se acuerdan muy bien. Sus abuelos se acuerdan muy bien de Luis Echeverría. El que reprimió, el que estatizó, si recuerdo bien, Tatiana, tierras en el norte de Sinaloa, ¿no? Totalmente, sí, y nada sí, que ver con lo que no, quieres nada plantear, que ni la ver, pero sí asociación que quieres fue en hacer, el Jorge. norte de Sinaloa, ¿no? Así en es. la tierra de tu padre, No exactamente. la tierra de mi padre, a mi padre no le estatizaron tierras. Ah, bueno. Muchos otros, sí. En Monterrey creo que también lo recuerdan bien, Echeverría, muy, muy bien. Entonces, sí hay un problema de López Obrador. ¿De dónde viene? ¿Viene del viejo PRI? Sí. ¿Viene del PRI de esa época? Sí.
ahí hizo sus pininos de política, en Tabasco, en el PRI, y es la mentalidad que él conserva, no la ha cambiado. Basta verlo en Milenio durante casi 2 horas para entender muy bien que no ha cambiado. No hay nada nuevo en sus planteamientos, salvo esa obsesión de poder que dura y dura y dura, y que ahora nos trae con este cuento fantástico. Antier está a favor, o hace 3 días, de una mesa para revisar el aeropuerto. Antier, luego en Ciudad Juárez, en contra. Y ayer resulta que si la IP lo convence, entonces sí. ¿Cuál es la buena, Tatiana? ¿La del lunes, la del martes o la del miércoles? No sé, para saber, por curiosidad, creo que sí sería interesante saberlo. Gracias, Carlos. Y mira, yo creo que más allá de cuáles son los referentes, si es el pasado, si es Venezuela, si es Macuspana o lo que sea, el grave problema con López Obrador son sus planteamientos y sus ideas, junto con su forma de hacer política. López Obrador es autoritario. López Obrador es una persona que hace política dividiendo, que busca el rencor. Y después alguien que tiene un conjunto de planteamientos que ni sumándolos puedes hacer uno. ¿Cómo se puede concebir, Carlos, en este país, que su estrategia para la delincuencia sea liberar criminales? En un país que lo que requiere es Estado de Derecho, la propuesta de López Obrador es impunidad. ¿Cómo es posible que el planteamiento de López Obrador en materia educativa sea acabar con una de las transformaciones más importantes que ha sido la reforma educativa y el nuevo modelo educativo? ¿Cómo es posible que López Obrador pueda plantear que podemos regresar al Pemex de los años 80 y acabar con 150,000 millones de dólares de inversión y más de 1 millón de empleos? ¿Cómo se puede entender en pleno siglo XXI alguien que dice, con ese autoritarismo, yo voy a acabar con el aeropuerto, esto que está aquí no funciona, cuando es una de las obras de infraestructura más grandes del mundo, una de las obras que va a traer miles de empleos a México y que le va a dar una conectividad y una visión distinta? Ese es el problema. Y ese es un modelo autoritario que va en contra de las libertades, que tiene un proyecto económico fallido, que quiere regresar a un clientelismo con el Bester Gordillo y con Napoleón Gómez Urrutia. Ese es el México que ofrece López Obrador frente al que ofrece José Antonio Meade. Unidad, estabilidad económica y capacidad de transformar a México a través de la educación, Carlos. Bueno, mira, aquí 2 cosas, ¿no? O sea, en política no existen estos angelismos a los que hace mención Tatiana, ¿no? Porque dice que aquí ya todos gobernamos, ya formamos parte de equipos de gobierno, de campaña. Yo no me arrepiento absolutamente de ninguno, ¿no? Pero de ahí a que con López Obrador esté un coro de serafines puros que acaban de nacer y se acaban de incorporar en su inocencia al equipo de López Obrador, no es cierto. Andrés Manuel ya gobernó esta ciudad y la dejó endeudada. Bartlett, que está al lado de López Obrador, ya gobernó, fue gobernador de Puebla, fue secretario de Gobernación, tumbó una elección presidencial. Aquí, Monreal, que fue delegado. Llegan los candidatos. Bueno, pues, digo, no me importa ese, ¿No ese dato, a mí no me importa. Bueno, yo Pero pensé digamos, que sí te acordabas, yo no me acuerdo. Gobernación. No me acuerdo. Hombre, y está Monreal, que hizo un desastre. Germán Martínez, que fue secretario de la Función Pública con Calderón. Tú fuiste diputada. Pues no nos hagamos, estamos en la política, aquí salimos y Andrés Manuel tiene un grupo de gente que opera desde el pasado. Hay gente que, bueno, y Jiménez Espriu, gente que yo pensé que ya está, digamos, al otro lado, porque Echeverría vive, ¿eh? O sea, no se ha muerto, vive. No. Entonces, yo sí creo la hierba. Que aquí el planteamiento es, ¿quiénes están buscando hacer política del pasado? Con políticos del pasado, que también pasaron por ahí, seamos honestos. Otros que pues nosotros hacemos política y la haremos con Margarita, pues con lo que tenemos, con lo que se sumemos, que van creciendo, ¿no? Pero no tenemos el nivel que tienen los señores. ¿Quiénes? Los del PRI, pues bueno, pues ya vemos quiénes son y quiénes están, ¿no? Lograron quitar algunos, limpiar algunos de la lista de los pluris, y en el caso del Frente, pues es toda esta banda que estuvo desde el foxismo, transisíboros, etcétera, que lograron acaparar la voluntad y el cerebro de Ricardo Anaya, y ahí lo traen de monigote diciendo mensada y media que nunca tenía por qué haber propuesto, ¿no? Entonces sí creo que en esta parte no nos hagamos, Andrés Manuel sí representa el pasado. Bueno, pues déjame decirte yo aquí. Primero que nada, coincido mucho en esta parte en donde dicen que al final del día no hay ideas propuestas o no hay nada que proponer por parte de Anaya y que es el monigote. Tan es así que ayer salió un artículo que a lo mejor no lo has leído, Jorge, y te lo traje en largo para poder que lo leas. Lo leí largo. Y que tiene mucho que ver con las ideas propias que Jorge planteó, que tanto Margarita como el propio Anaya
no tenían nada como que proponer y expresiones muy hasta penosas que diste, Jorge, con respecto al propio Anaya y a la propia Margarita. Y ahora resulta que de un día para otro se convierte en el Macron mexicano. Ah, caray. Me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto para poder estar visualizando que ahora veas algo distinto? Esta sería como una de las grandes preguntas que yo dejaría en la mesa. Me regreso a la parte aquí con José Antonio. Cuando hablas de que impunidad, yo pregunto, ¿qué vio José Antonio? ¿Dónde pasó estos 900 millones que nunca vio? Que el propio Castañeda dijo que era casi imposible que pasaran frente a ti 900 millones y no los vieras. La estafa maestra, esta parte y esta obsesión tuya, Aurelio, al final del día con el tema de la educación. Parece que todavía no superas el tema de que no haya sido el candidato. Tú mero deberías de haber sido el candidato y no el yo mero que no ha llegado ni siquiera a poder avanzar. Y creo que parte de este punto otra vez de que vuelven a sacar el Bester está en la cárcel, está en su casa, déjenla en paz. Yo creo que ya es momento. Quienes llegaron al poder al final del día con el Bester es Felipe Calderón. Quienes llegaron al poder al final del día con el Bester o la crecieron y la fortalecieron fue el propio Vicente Fox. Entonces yo creo que paremos esta parte y empecemos a hablar un poco. ¿Quién la tiene en sus filas ahora? Pues no, el Bester está en la cárcel, el Bester está en la cárcel, en su casa, ya déjenla a la pobre señora en paz. Dicen, déjenla, ¿no? pues. Déjenla en su casa en paz, ¿no? Y yo creo que aquí parte de lo que tendríamos que estar planteando una vez más tendría que ver cuáles son las propuestas de las que estamos hablando, y creo que Andrés Manuel propone, y esta es una parte importante, una economía al final de cuentas que está sostenida en 3 pilares importantes, donde se atiende la emergencia. Voy al tema económico porque me interesa muchísimo. Nada más, una cosa así rápido, a manera de percepción dentro de las campañas. Si esto fuera un partido de fútbol de 90 minutos, ¿en qué minuto vamos? ¿No? A 3 meses de la campaña. A ver, vamos hablando de una cosa más, fíjate, más que ponerlo como un partido de fútbol, Yo lo pondría. Esto está terminando, vamos a la mitad. Faltan 80 y tantos días, pero vamos a ponerlo aquí. Yo creo que aquí es muy claro que esto no parece un equipo de fútbol, esto parece una piñata a la cual vinieron a estarle pegando estos 3 señores y al final del día bonita. Sí, está bonita. Al final del día que vinieron a pegarle aquí, donde no hay un adorna muy bien planteamiento la mesa, y donde no vienen a hacer planteamientos. Yo creo que lo importante es aquí venir a hacer planteamientos y no agarrarnos de piñata, y no lo podría comparar con un partido de fútbol, yo lo podría comparar más como una cena de lucha libre. En esta cena de lucha libre sería la primera caída. Vamos viendo así. Vamos en la primera caída, en la segunda caída. Vamos ahí que lo juzgue la gente. ¿En qué minuto del partido vamos? A ver, Carlos. Yo creo que vamos como en el 15. Minuto 15, empezando. Estamos empezando, Carlos. El primer minuto acaba de abrir. ¿No sienten ustedes que ya está como terminando? ¿O sienten que también va empezando? Yo creo que tenemos frente a nosotros Oye, yo soy 80 y un tantos recién días. llegado aquí, ellos llevan meses, acabo de llegar. A ver, el tema económico, para retomar donde pero yo lo había dejado. quería nada más muy rápidamente. Sí, ahorita. Porque sí, ante el lo comentario. acusas, comentarios. Así. A ver, en primer lugar, el tema de lo que uno dice o no dice sobre tal o cual candidato en un momento determinado, por supuesto, hace 1 año y medio, cuando empezaron los primeros ataques aquí del gobierno contra Anaya, como mucha gente dice, pues ha de ser cierto, si lo está diciendo el Universal, diario muy serio, muy honesto, íntegro, diario, 28 veces en un mes, pues ha de ser cierto. Lo repito, me busca Anaya, me siento con él y sí, me explicó y me convenció. De la misma manera que convenció al Economist. ¿A ti te convenció? Bueno, a ti no. De la misma manera que convenció al Economist de esta semana. Es una revista que sí leías, Aurelio, cuando estudiabas en Inglaterra, ¿no? No sé, te pegó la mala costumbre de no leer ya después. Pero donde el corresponsal revisa todas las cuentas que están en la página de Anaya de hoy. Pueden ver los contratos de préstamos hipotecarios. Todo está en su página. A mí me convenció de eso, como me han convencido otros a lo largo. Yo sí escucho, diálogo, escucho y cambio de opinión. Sí, yo sí. A ver, tema económico. Tatiana Cloutier estaba por empezar ahí la exposición. Bueno, la acusación central, que incluso puso Jorge Castañeda hace un rato, es: van hacia una estatización, más Estado y menos mercado. Y a partir de ahí, que si cancelan el aeropuerto, que si van a expropiar, etcétera, etcétera. A ver, vamos a hablar de expropiación. No hay expropiación de nada. Yo creo que quitemos eso. ¿Y cuál fue el presidente que expropió la industria azucarera? El presidente con el que trabajó el señor. El presidente Vicente Fox expropió la industria azucarera en este país y aquí seguimos. Más gorditos les digo yo, pero aquí seguimos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos propone Andrés Manuel. Andrés Manuel trae una propuesta económica en la cual se busca ahorita
permita atender la emergencia económica. Se proponen soluciones y ponemos a la gente en el centro. Aquí estamos hablando de un crecimiento incluyente en donde se eleva al final del día la productividad y donde se busca que los salarios aumenten para que la gente tenga más poder adquisitivo. Estamos hablando de cadena de proveedores, estamos hablando de fortalecer el mercado interno, pero también buscar un fortalecimiento de las exportaciones, no solamente mirando al vecino país del norte que vendría siendo Estados Unidos. Hablamos de cadena de proveedores, no estamos hablando de encerrarnos y hablar de este esquema del que nos están planteando simplemente como decir, esta es una mirada al pasado. Repito, el pasado son ellos. Mira, Carlos, ahorita Jorge decía que él sí cambia de opinión. Pues esa ha sido la historia de su vida. Ha cambiado de un lado a otro, ha pasado del comunismo a estar con Fox, después a no sé qué, y hoy está en una aventura más. Una aventura en donde además yo creo, y se lo digo con respeto, que Anaya lo convenció muy rápido, pero lo está engañando. Yo creo que esta será una aventura que no llegará mucho, que le han tomado un poco el pelo a Jorge, y que debería leer un poco más. Pero al margen, déjame mirar lo importante. Yo creo que por lo mismo, reitero, aquí estamos frente a dos proyectos. El del Frente, entre sus incoherencias, lo decía hace un momento, son incapaces siquiera de tener una postura común en términos de si apoyan la reforma energética o apoyan la reforma educativa. Nada más ahí. Si ya no pueden empezar por ahí, pues se quedan en fuerzas básicas. Aquí, en lo que estamos, es en un proyecto o en dos visiones totalmente distintas de país. Y yo lo he dicho aquí muchas veces. Cada vez que escucho a Tatiana, yo lo que le diría a Tatiana es, tendrías que estar, Tatiana, muy preocupada de tu candidato. Los planteamientos que tú vienes a hacer a esta mesa son totalmente distintos a los que hace Andrés Manuel López Obrador. Tatiana aquí viene y dice, no hay problema con los contratos energéticos, no hay problema con el aeropuerto. El otro día decía, oye, las cosas buenas de la reforma educativa las vamos a dejar. Bueno, qué bueno que Tatiana piense así, pero ella tendría que estar preocupada. Ese no es López Obrador. López Obrador se pinta de cuerpo entero cuando habla. En eso sí coincido con Jorge, esa entrevista que le hicieron en Milenio lo pinta de cuerpo entero diciendo el aeropuerto se va, yo soy como Juárez, la reforma educativa para atrás, el corporativismo de regreso. Ese es López Obrador. Pero lo más peligroso de López Obrador es que sigue siendo el mismo de siempre. Es el López Obrador que paraba pozos petroleros, es el López Obrador que cerró Reforma, es el López Obrador, por cierto, que se enoja con Silva Herzog, este artículo que trajo hoy Tatiana, cuando lo critica y entonces dice que es un intelectual burgués o quién sabe qué tantas cosas. Ese López Obrador es el mismo de siempre, pero ahora con ideas todavía más caducas, que busca dividir a México, y por eso necesitamos un líder como José Antonio Meade que una sin rencor y con una visión que le dé estabilidad a México. ¿Mides continuidad en términos de manejo económico como lo ha hecho? En todo es continuidad. Meade representa la continuidad de un cambio muy importante, el cambio que representan las reformas y junto con ello también la transformación de lo que no ha funcionado, una mejor seguridad, un combate contundente a la corrupción. Eso es José Antonio Meade, que las familias mexicanas puedan tener la continuidad del cambio es buena. Una estabilidad económica, que es lo fundamental y es lo que buscan las familias mexicanas, Carlos. Primer punto, yo creo que es importante volver a las propuestas, en eso estoy totalmente de acuerdo con Tatiana, y en efecto hay sensibilidades distintas dentro de un frente, Aurelio. Sí, no es una operación de un solo hombre, no es de López Obrador, no es de Enrique Peña Nieto, hay pluralidad, hay diversidad, hay sensibilidades distintas, sí las hay. Ese es el chiste del frente, es algo por lo que yo vengo luchando dentro de tu continuidad en el cambio desde hace 20 años, de cómo aliar en este país a sectores de izquierda, sectores liberales de centro derecha, para realizar los grandes cambios que el país necesita, porque si se hace solo con uno, no resulta, ya lo vimos en efecto, con Fox, pero también con el PRI, y lo vamos a ver, si llegara a ganar, creo que no va a ser el caso, con López Obrador. ¿Qué propuesta? En primer lugar, esta idea fundamental de un gobierno de coalición, que es algo que se viene buscando en México desde hace mucho tiempo y no se había podido hacer. Bueno, pues el primer paso fue armar el frente, y eso es algo que sí hizo Anaya, que todo el mundo dudó, no va a poder, se va a venir abajo, hasta que la alianza y la candidatura presidencial los separe, se van a pelear, se van a dividir, pues ahí está, muy sanito y pataleando el frente.
frente. Y el gobierno de coalición va a ser la expresión de este frente cuando ganemos, con una mayoría en el Congreso, pero también con un programa muy claramente establecido desde antes. Reformas, sí, Aurelio, a ver, tú y yo no nos vamos a leer las cartas entre gitanos. La reforma energética la venimos platicando tú y yo desde hace ¿cuántos años con Aguilar Camín? Muchos años. Ok, entonces, por supuesto que en el frente Sí, pero te voy a estamos, decir cuál y es el Anaya problema. es el primero que está de Hay quien acuerdo. dice que sí y hay quien dice que no en el En frente. Y te voy a decir no cuál creo, es el en problema. frente no creo, eso sí, Jorge, con Tatiana tienes razón, con nosotros no. Nada más rápido, porque No, por supuesto, pero con yo escucho a nosotros no. Jorge y lo que platica Jorge pues es una ilusión así como... Ilusión que tiene 20 años construyendo y no la ha podido construir. Además, pero Anaya sí. además de eso, Tatiana, sí además pudo. de eso, pero es una ilusión de una coalición como la que tiene Merkel en Alemania. Sí. El problema del O en frente... Chile, que donde está creo que bien, también lo hemos estudiado lo hemos bastante. platicado mucho tú y yo, hemos estado ahí juntos. Exactamente. Pero a ver, déjame decirte, Jorge. No veo por qué se puede en Chile y no aquí, ¿eh? Te voy a decir por qué. no. Porque No, lo que no se sé hizo por en qué. la concertación en Chile, lo que se hace en las coaliciones europeas, por ejemplo, es muy distinto al frente. Allá se ponen de acuerdo en un programa. Pero Aquí ni siquiera se absolutamente. pueden poner No de acuerdo tienen en dos programa reformas. ninguno de No ustedes. tienen Hay un programa. programa Acá no clarísimo. tienen Bueno, programa. a ver, Entonces, vamos yo creo que viendo ese por una- una un por poco- una. ¿Qué opinan de la reforma energética? Dímelo. Ya en te el dije frente. que sí, No. a favor de la Hay reforma unos que sí energética. y hay unos Yo no que sé no. quiénes dicen que no. Bueno, Yo- ahorita que yo digo regreses te que van a sí. regañar los Grill del dice PRD. que sí, no me vas a regañar para nada. Y los chuchos dicen No, que no. hombre, Entonces, bueno, sí. entonces Pero ¿cómo mira, le van a hacer? Aquí hay Al una contrario. cosa, una pregunta que tú Porque haces. es muy ¿Por qué- fácil. Juan Ignacio por qué Zavala. Esto es algo ¿Por que qué- venimos haciendo ¿Por qué en desde hace muchos Alemania funciona aquí? No, en Chile, en Chile. No, no en vayamos tan Alemania lejos. hay alemanes, ¿no? Y pero aquí no está de Chile, hay Chile, chilenos. está Contexto lo Krill, sabes, hombre, están no los vengas aquí a chuchos, desarrollar. está Naya, está Damián Cepeda, que ya lo quitaron por de aquí, incapaz. que tanto hizo por nuestras campañas. No. Que es el extra. Tú lo quitaste. No, hombre, No. O viene Aquí, Fausto Barajas, van rolando. Vieron que no podían caminar y dijeron, vamos a ver si mandamos uno más grande. Yo me los imagino como un Real Madrid en donde hay muchas estrellas. No, A Jorge ya nomás le falta quitar a Naya. Y entonces ya que se ponga. Es la ilusión. Eso es jugada. Una cosa. Estoy muy viejo ya, Aurelio. Déjame ya- regresar. Tiene que ser Veo joven. la piñata que puso Tatiana. Mira, yo sí creo que hay que hablar de las propuestas, etcétera. Y creo que todos vamos a ser piñata aquí en un momento dado. Es parte del sentido de estos programas. Y creo que la presidencia de la República es un asunto tan importante y el papel de México en el mundo tan importante que pues nos tiene que tomar como piñata, que señalemos las cosas que nos parecen graves, que nos parecen delicadas de cada uno de los candidatos. Entonces, pues me parece que esto de la piñata pues es algo que se va a dar naturalmente en todos lados. Creo, Andrés Manuel, que ahora lleva, digamos, en el minuto 5, en el minuto 10, en el que ustedes quieran, pues ya llega muy cansado, ya quiere que piten la final, ¿no? Ya preferiría irse a los vestidores y todavía le falta jugar el resto del partido, ¿no? ¿Qué hay ahí en este asunto de la economía? Porque decía a Tatiana hace un rato, porque pues ella habla de sus conversos, ¿no? Como Germán y Bartlett y todo, que AMLO ya no es un peligro para México. Hoy lo es más. O sea, ya las cosas que dice son peor. O sea, Sí, es de veras. Yo pregunto, este sentido tan autoritario de Andrés Manuel, que dice un día, lo que no entiende lo quiere vender, ¿no? El avión. O sea, tiene una fobia. El avión, los aeropuertos, todo lo que tenga que ver con Los pinos, ahora los va a subastar, ahora ¿no? dice que ¿Qué? van a... No dijo que los va a subastar. Ahora dijo que van a vender los pinos, que los va a tirar. No. pinos vuelan, Esa es la casa del presidente de la República de México, no del señor López Obrador. No tiene por qué convertirlo. Como hizo Fox mal en unas cabañitas, hizo mal. Esas cosas no se deben de tocar porque no pertenecen a En una unas persona. cabañitas en las que paseabas por ahí. Sí, no pasé, pues tuve que ir ahí vivió mi hermana, efectivamente, 6 años. No, antes y de me eso. parecía poco decoroso que el presidente de la República le hubiera ocurrido eso. Yo creo que el señor Trump quisiera vivir en una casa dorada. Toda dorada, pues no, es la Casa Blanca y eso se respeta. Si Andrés Manuel quiere dormir en una cama de clavos, pues lo va a tener que hacer adentro de la residencia del presidente de la República de México, si gana. Entonces, esta serie de locuras de yo voy a llegar y voy a vender el aeropuerto, y voy a quitar el avión, y voy a cambiar los pinos, y voy a hacer esto, pues caray, a mí sí se me hace muy preocupante, porque de entrada ya trae asustados a los inversionistas. ¿Un gobierno eventual de Margarita Zavala sería como un gobierno de Felipe Calderón?
No, yo creo que tiene matices muy claros, diferencias muy fuertes. Los escenarios han cambiado. Yo creo que Margarita lo que ofrece, y me parece muy sensato en los términos en que vive el país y la clase política en el país, un liderazgo ético desde la presidencia de la República. Una manera de confrontar realmente esta encrucijada que tiene el país, que no supo resolver el presidente Peña entre el futuro y el pasado. Por eso sigue vigente un individuo como Andrés Manuel. Yo digo que aquí una de las cosas importantes, nos hablaba Aurelio de esta parte que plantea de que el propio Andrés Manuel divide. Yo creo que aquí te pudiera decir, no lo creo de esa manera y creo que al final de cuentas aquí los tiene unidos todos contra mí. Y bueno, no contra mí, contra Andrés. Ya, no, me tiro al tiro. Vamos viendo aquí. No, aquí lo que yo quiero, lo que quiero poner yo aquí es, aquí nos ha unido. O sea, nos ha unido al final de cuentas José Antonio Meade a todos los mexicanos contra la corrupción que representa. Y cuando digo representa es el gobierno propio de Enrique Peña Nieto. Y también creo ahorita que dices que Margarita gobernaría de forma diferente. Aquí están los números muy similares de Felipe Calderón y Peña Nieto, del panteón que han hecho este país y que lo han convertido. Y a mí me llama la atención que Margarita jamás se pronunció. Yo creo que si yo hubiera sido la esposa de un presidente de la República que tiene un país hecho un panteón y que hubiera hecho todo lo que hizo, yo me hubiera manifestado de alguna manera. Quedarse callado es ser cómplice. Y creo que en esto, cuando hablamos de valor, con Margarita el valor a la vida, bueno, con Felipe y Margarita el valor de la vida se perdió en este país. Entonces me parece difícil caminar a pensar que Margarita pudiera presentar un cambio por el solo hecho de ser mujer. Y es muy difícil hablarlo como mujer de esto porque normalmente dicen es que sí, no. Ser mujer no significa solamente ponerse un vestido. Ser mujer significa tener una manera de gobernar distinta y no tolerar este tipo de cosas que convierten al país en un panteón y quedarte callada y hablar que eso es tener valores. Creo que esto es penoso. No, mira, permíteme contestar porque yo creo que tú estás confundiendo medidas de gobierno, de autoridad, con el papel de una persona, con el rol de una persona. Yo creo que Margarita tiene todos los valores necesarios para presentarte ante la población y pedir un voto por ella misma. Y eso es lo que está haciendo. Y no es ese rollito falso que traes de que si la mujer no es solo ponerse un vestido, es ella la sacaron de un partido, ella le impidieron competir como mujer, como persona, hizo la lucha, está ahí en la boleta y eso marca una diferencia con todos los demás, incluido Andrés Manuel López Obrador. Yo creo incluso que las políticas de Felipe Calderón, las que pueda representar Margarita, la gente las va a evaluar y votará o no por ellas. Felipe Calderón y su gobierno ya ha sido evaluado, seguirá siendo evaluado por la historia. Hay un esquema de crimen organizado que a mí me da muchísimo terror. Y al final te lo digo, no solo por Margarita. Yo también, 102,000 muertos, esos también los mataron el crimen organizado. Y esos, los asesinos, son los que quiere liberar López Obrador, y me parece a mí absolutamente gravísimo. Definitivamente que no, y tiene que ver con la guerra que planteó el propio Felipe. Los quiere liberar. Primer punto, a mí me da mucho gusto que esté Margarita en la boleta como candidata independiente. Me sumo, en ese sentido, como candidata independiente. Sí. Como tu hermano y yo que hemos luchado por eso, no ahora, desde hace 15 años. Y me da mucho gusto. También, pues, bueno, me da mucho gusto que ella esté ahí. Sí. Finalmente alguien llega, nadie sabe para quién trabaja, esa es otra cosa, pero ahí está y me da mucho gusto que así sea. Abandonaste a Ríos Peter en el camino, pues a ver, ese sí es Macron porque habla francés. No, Anaya habla bastante bien francés. Propuestas, para que que no hay propuestas. Primero, Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de corrupción y de violaciones a derechos humanos, sexenios de Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Gobierno de coalición. Ingreso básico universal, política económica basada en una sustitución, en el fondo, de importaciones de los productos que exportamos. 70% de lo que exportamos de un coche, 70% de cada automóvil que exportamos, está hecho con cosas importadas. No lo hicimos desde un principio, desde el TLC 94, por distintas razones. Nadie se ocupó de una política industrial para que lo que Tatiana llama cadenas de proveedores, que en realidad son autoparteros en el caso de la industria automotriz, no lo hicimos. No lo hizo Zedillo porque lo abrumó la crisis, no lo hizo Fox porque no le interesaba y no lo hizo Calderón porque se ocupó de los muertos, en efecto. Y Peña, pues tampoco lo hizo, seguimos en la misma proporción. Eso sí lo tenemos que cambiar en materia de política económica. Ahí hay una propuesta muy concreta. Podría yo seguir con muchas, Aurelio. Hay propuestas y propuestas y propuestas. Pero una muy sencilla, nada más. ¿Cuándo vemos la
3 de 3 de José Antonio Meade. Mira, por cierto, La 3 de 3, hablando de la esto, 3 de 3, sí, no la declaración patrimonial. José Antonio Meade lleva 2 días invitando a un debate a López Obrador y a Ricardo Anaya para que planteen su situación patrimonial. Mira, y esto es de Nación 321. Está bien, Jorge. Es un diario cercano. Está bien. Además lo escribo ahí, buen diario, por cierto. Oye, está bien. Financiero. Pero está muy fácil. Muy bueno. Está muy fácil, Jorge. José Antonio Meade es el único de los 4 aspirantes presidenciales que no ha hecho pública su 3 de 3. Dice Transparencia Mexicana y el INPE. Oye, Jorge, dile a Anaya que vaya al debate que lo está invitando José Antonio Meade. ¿Por qué no va a ir o no? ¿Y por qué no va a ir a este debate? ¿No quiere plantear su patrimonio? No, ¿para qué? Bueno, si vamos a tener un debate el 22 y ahí van a... Ojalá pueda estar. Ojalá pueda estar. Ya esté la 3 de 3 de ¿A qué le tiene miedo a Anaya? ¿A qué le tiene miedo Meade? No, ¿a qué le tiene miedo a Anaya que no puede plantear todos los demás han planteado, hasta Andrés Manuel lo ha hecho, Margarita lo ha hecho. ¿Y por qué no va al debate? Y Anaya desde luego que lo ha hecho. ¿Cuál debate? ¿Puedo seguir? Ahí está el debate, es el 22 de abril, ¿no? A ver, pues sí. Ojalá pueda ir. De abril, ahí vamos a estar. Jorge, ojalá pueda ir a ese debate, al igual que López Obrador. Mira, yo escucho a Jorge y primero veo un conjunto de propuestas bastante inconexas y que no hacen mucho sentido. Uno, llevar la justicia a los extranjeros, que es finalmente el planteamiento de su comisión un salario universal que no hace ningún sentido. Simplemente el financiar un salario universal tendría que quitarle recursos a la educación, a Prospera, al Seguro Popular, quién sabe qué tanta cosa. Pero lo que te ya suenas a López Obrador. Ahora ya suenas a López Obrador. Ahora, esas son las ideas de Jorge de siempre, que son bastante malas y cada vez parecen más rancias. Y esas son las que le pone a Anaya. Pero las cosas elementales. Oye, a mí no me señales cuando hables de Anaya. A mí no me ofendas, por favor. Por favor, para allá. Perdóname, Tatiana, en esto tienes razón. A ver, estas cosas, Carlos, tan centrales para el país, discusión elemental, es el punto de partida. ¿Qué opinan de las reformas? ¿Van a continuar o no van a continuar las reformas? En eso López Obrador tiene una postura clarísima. Ya te pedí, van para atrás. Invítame Nosotros a un programa para discutir con él educación. Ellos no pueden ni siquiera hacerlo y encantados de la vida. Y sí, para nosotros la educación es una obsesión. Es una obsesión porque estamos convencidos de que esa es la forma de cambiar y de transformar a México. Y sí nos parece una verdadera barbaridad que el planteamiento de López Obrador sea regresar a ese viejo sistema corporativista con la coordinadora, con el Bester, que se vuelvan a vender las plazas, que los maestros no se evalúen, que no haya inglés en las escuelas, un viejo modelo educativo, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente para concluir, Carlos, me parece que lo que aquí vemos es otra vez la incoherencia del frente, en donde vemos las ideas de Jorge Castañeda, punto. Bastante malas, por cierto, pero no pasan de ahí. No te parecían tan malas antes, y dos visiones de país totalmente distintas. Y aquí lo importante es la pregunta que se tienen que hacer los mexicanos. ¿Vivir divididos, con rencor, sin estabilidad, o unidos con estabilidad y progresando? Una última vuelta rápidamente. Un asunto nada más. Todo este planteamiento de Jorge y las comisiones de la verdad, que le encantan de hace muchos años. Por eso digo, a Anaya cambiemos de candidato, caray, cambiemos de candidato. Yo sí mantengo lo mismo, Comisión de la Verdad, llevo 20 años. Sí, lo que me sorprende es que Anaya, que en su vida lo había dicho, ahora ande como moralico. Nada más, en esta Comisión de la Verdad habrá que empezar también por ver al subsecretario de Turismo de Calderón, que fue Ricardo Anaya, porque según parece el tipo tiene, y por tus palabras, pues gastos que no corresponden a sus ingresos. Yo creo que debe haber una comisión, la verdad, para saber si ese hombre cometió actos de corrupción cuando se metió 54 millones de pesos en una sola operación. Zavala, Entonces, pues es que la verdad es general. No solo Peña, Calderón. Por eso, de todo. Ya te lo dije. Pero la comisión, la verdad, ahorita, ya no nos vamos para el pasado, ahorita, el presente corriente. Deja que ganemos y entonces la hacemos. Sí, no. Ni modo que la hagamos ahorita. No, tiene que ver con la 3 de 3 y con la transparencia. ¿A dónde está? Ese señor, ¿por qué tiene tantas bodegas? No, bueno, porque si la abuelita, ni Caperucita, ¿no? O sea, este cuate a cada rato le salen propiedades por todos lados, no las explica. Tenemos por primera vez un problema de esas, ver todos los documentos en su página, por cierto. No, ahí está, todos. Él no las puede explicar en 2 o 3 minutos. de eso, porque la vez pasada. Sí te está tomando el pelo, Ricardo. Todavía el poco que te queda te lo está tomando. Vamos a tener que sacar un promedio.
Tatiana Cloutier, para cerrar. Pues para cerrar, yo lo ya. que digo es, yo le pregunto a la gente que nos está viendo hoy si realmente se siente que su situación es mejor que hace 3, 6, 9 años, y yo estoy segura que no. Estas reformas que nos han presentado, estas reformas que nos dijeron que nos iban a dar una mejor vida, no nos le están dando como sociedad, y yo creo que esto es lo que representan ellos, y nosotros estamos representando una diferencia en este sentido, y estamos invitando a la gente a crear un futuro diferente, un futuro en donde realmente puedan tener apoyos los jóvenes para estudiar, donde puedan tener los jóvenes un apoyo para poder capacitarse y poder ingresar al mundo del trabajo, en donde podamos cortar de tajo la corrupción y no estar en estas situaciones intermedias donde la corrupción nos pasa de frente y ni siquiera nos damos cuenta. Y al final del día yo creo que la gente es mucho más lista y no se compra que este pasado no es lo que queremos en este país. Hay muchas divergencias sobre cuál es la posición de mí, de Anaya, de Margarita en las encuestas, pero todas las encuestas dicen que López Obrador va adelante. ¿Siente que tienen ya la presidencia en la bolsa? Yo creo que esto es ahora sí como el béisbol. El juego no se acaba hasta que entre el último out. ¿Quién va en segundo? Obviamente va Anaya en segundo, hay 1 o 2 encuestas que dicen lo contrario, todas las demás, clarísimas, 11 de 13 dicen lo contrario. Para cerrar. Pero bueno, lo importante de esto son, insisto, las propuestas y la diferencia entre quién quiere hacer un cambio hacia adelante, hacia el futuro, hacia la modernidad, una palabra que no se usa pero que hay que recuperar, sí, o quién quiere llevarnos en efecto a la época de Luis Echeverría, a la época del estatismo, a la época del nacionalismo ultranza. A ver, autosuficientes en madera, ¿cómo para qué? O sea, no entiendo por qué queremos ser autosuficientes en madera. ¿Cuál es el valor estratégico de la madera? No lo entiendo. Está en el libro de Andrés Manuel. Esa es la gran diferencia. Una visión de futuro, de juventud, de modernidad, de ideas abiertas hacia el mundo y una visión totalmente anclada en el pasado, en un pasado que los mexicanos vivimos. Sí lo vivimos en 76, supimos lo que fue la devaluación, supimos lo que fue la fuga masiva de capitales, supimos lo que fue la represión del 10 de junio. Eso no se inventa, esos son hechos reales. Eso es lo que yo creo que no queremos ya los mexicanos, no queremos volver hacia atrás y esa es la gran disyuntiva que hay hoy en México. Mira, Carlos, yo creo que, como inicié, lo que vamos a decidir las mexicanas y los mexicanos es entre 2 proyectos. Ya lo dije hace un momento, el del Frente no llega ni siquiera a proyecto, se queda en fuerzas básicas, algunas pequeñas ideas inconexas, todas de Jorge y no de quien representa ese frente. Y la pregunta que se tienen que hacer las mexicanas y los mexicanos, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es cuando nos despertemos el 2 de julio, ¿qué país vamos a querer? Un país en donde los delincuentes estén libres por la amnistía de López Obrador. Un país, oye, cuando dices los delincuentes deberías de voltear a ver al equipo de ustedes. Un país, Carlos, en donde las oportunidades de los niños y de los jóvenes estén truncadas por haber echado atrás una reforma educativa, en donde más de 1 millón de empleos generados por la reforma energética se hayan caído, que se haya cancelado un aeropuerto y que gente como Silva Herzog Márquez están perseguidos por alguien que no aguanta la crítica. O por supuesto, una visión de un México unido, sin rencores, con estabilidad económica y con un progreso para todos a través de la educación, del esfuerzo y del mérito y que México pueda ser una gran potencia, Carlos. Con Ignacio Zavala. Tatiana, tú puedes ir a preguntarle a la gente si estaba mejor ahorita o hace 9 años y vas a ver que estaba mejor hace 9 años. Porque en efecto, este gobierno nos regresó 30 años en todos los aspectos, ¿eh? Aspecto Entonces, político, social, mira de corrupción. nomás. No, pues son las cosas que hay, que existen y no se pueden negar. Yo sí creo que la gente sabe que Margarita representa una opción ética de hacer política, una opción completamente honesta de hacer política, una opción de valores que abandonó por lo que haya sido el PAN, por las razones que ellos hayan decidido. Ese es su asunto, que Margarita representa esa posibilidad de hacer un cambio que también tiene que ver con ser una mujer, con una mujer valiente, una mujer arrojada, una mujer que tiene pasado, porque no nació ayer, ¿no? Una mujer que sabe enfrentar el futuro y que sabe combatir a los enemigos y una mujer que representa una manera distinta de hacer política. Margarita llega así y creo que es lo importante, porque puede ofrecer a nuestros jóvenes irse a un México aislado, donde sea importante producir todo lo que nos comemos nosotros y aislarnos del mundo, como dice López Obrador, o insertar de una vez por todas a México en el mundo. Les agradezco muchísimo que hayan venido Al contrario, esta mañana y la muchísimas repetimos, ¿no? En los próximos días. Gracias, Muchas gracias Carlos. a los 4.